Arrancamos este tiempo para marcharnos hasta la delegación de gobierno de Madrid para conocer un poquito más de cerca al delegado del gobierno, un gallego que lleva más de 3 décadas viviendo ya en Madrid, que ha pasado por todas las administraciones, fue concejal, también ha sido diputado regional, también ha sido diputado nacional, que dejó además su cargo como diputado nacional para convertirse en delegado del gobierno, que además llega a la delegación de gobierno pues prácticamente cuando empieza a caer el temporal de la pandemia. José Manuel Franco, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, encantado de estar con vosotros esta tarde. Compartir unos minutos con vosotros para mí siempre es muy grato. Bien, bien. A pesar de esta lluvia que está cayendo, pues bien. Bueno, decimos que es que le ha tocado estar al frente de la delegación de gobierno en la etapa quizá más dura de los últimos tiempos que se han vivido por las circunstancias de la pandemia. Por estos últimos tiempos ya el caso Filomena, pero bueno, eso es más anecdótico, porque lo que no es anecdótico es la pandemia que hemos vivido. Y aterriza en la delegación de gobierno y al poco tiempo llega el coronavirus, que prácticamente nos era muy complicado hasta decir coronavirus, aunque ya tristemente después de todo este tiempo, de este año, nos hemos ya hecho a ese nombre. O sea, que cumple ahora mismo su aniversario, su primer aniversario al frente de la delegación de gobierno. Efectivamente, Juan Antonio, tenéis el don de la oportunidad porque efectivamente el día 17 de febrero, dentro de unos días, se cumple un año desde la fecha en que tomé posesión, 17 de febrero. Y como muy bien dices, pues fue llegar y besar el santo entre todas las comillas del mundo, ¿no? Porque tomé posesión el 17 de febrero, como antes decía, y luego en marzo ya nos llegó esta pesadilla, que ya es una pesadilla realmente, que es la pandemia. Y bueno, pues me tocó gestionarla aquí desde la delegación del gobierno. En la primera fase de la pandemia había un mando único, al frente del cual estaba yo como delegado del gobierno. Bueno, pues lo hicimos lo mejor que pudimos, todos. Intentamos aquí en delegación aplicar, no sé si lo conseguimos o no, aplicar mucha humildad, porque al principio nadie sabía nada. Por mucho que luego surgieran expertos por todos lados, hay un hecho cierto y es que al principio nadie sabía pues prácticamente nada. Tuvimos que ir tomando medidas en función de los datos que teníamos y en función también de los nuevos conocimientos que se iban adquiriendo y de las investigaciones que se iban produciendo. Ha sido, como he comentado ya, pues una especie de pesadilla. Cuando creíamos que veíamos ya la luz al final de ese largo túnel, surge otra nueva ola y cuando esta ola creíamos que estaba ya también pasada, surge la tercera. Bueno, quiero pensar, y de verdad que lo pienso, que con la responsabilidad de todos y con las vacunas, pues la tercera, espero que sea la definitiva. Cuando Pedro Sánchez le encomienda que se marche a la delegación de gobierno de Madrid, nunca pensó que se va a encontrar ante una circunstancia de ese tipo. Además, cuando uno llega a un cargo nuevo, lo primero que tiene que aterrizar y es ver un poco cómo es el funcionamiento, lógicamente, de la institución. Nadie llega sabiendo ya precisamente a un puesto de estas características, tiene que aprender rápido, pero es que a usted le obligaron a hacer un máster. No digo lo de máster con tono peyorativo. Pues sí, digamos que fue un curso acelerado lo que me tocó hacer a mí. Y es verdad, nadie pensaba que podía pasar lo que luego ha pasado. La delegación del gobierno, pues la imagen que yo tenía desde fuera, pues no se correspondía para nada con lo que luego tuve que hacer. Es más, aquí no tuve siquiera casi tiempo para conocer los diferentes departamentos, a las diferentes personas que están al frente de cada uno, conocer a los funcionarios, porque, repito, fue todo tan de repente, no sé, llegó de esta forma tan arrolladora que no tuvimos tiempo ni de confeccionar equipos, ni de distribuir tareas. Nos tuvimos que dedicar ya íntegramente a combatir, en la medida de nuestras posibilidades, a combatir la pandemia y sus efectos. Bueno, e incluso tenerse que defender ante los tribunales, porque nada más llegar aterriza con una manifestación de por medio, que eran de las normales en esa época y que se hubieran aprobado sin ningún tipo de complicación en otro tiempo. Aquí se junta con el inicio de la pandemia. La manifestación a la que te refieres tuvo lugar el 8 de marzo y, bueno, pues no había, lo he dicho muchas veces, lo he dicho en sede judicial y afortunadamente salió bien. Al final
como siempre sucede, la justicia se impone. Yo siempre digo lo mismo, máximo respeto al trabajo de la justicia, que actúe con independencia debida, recogida en la Constitución, y que tenga que actuar como tenga que actuar, y los fallos que tenga que adoptar, pues hay que acatarlos siempre. Pueden gustar más o menos, pero en fin, como he dejado claro también, como digo, en sede judicial, el día 7 de marzo, es decir, un día antes de la manifestación, no teníamos ni un solo dato objetivo, que nos llevase a intentar prohibir esa manifestación. Lo que vino luego, pues, sinceramente, fue también una mezcla de intento político de desprestigiar. En fin, se mezclaron muchas cosas, pero, como he comentado, al final, afortunadamente, la justicia se impone y, bueno, pues ese tema, después de haberlo pasado francamente mal, porque mentiría si ahora dijera, no, yo estaba muy convencido de que iba a ser archivada la causa, pues sí, yo tenía ese convencimiento íntimo, yo tenía el convencimiento y la certeza de que no había prevaricado, de que había hecho lo que había que hacer con los datos que había en ese momento. Pero es verdad que siempre resulta incómodo el tener que acudir a un juzgado, tener que prestar declaración, estar en boca de mucha gente, abrir algún informativo que otro. Y ya sabes que aquí a veces la presunción de inocencia es algo muy difuso, ¿no? Y se tiene para unos, pero no para otros. Pero, en fin, como decía Terencio, nada del humano me es ajeno y a seguir trabajando. Bueno, estamos ahora en la tercera ola. Esa tercera ola que dicen que, bueno, no tiene nada que ver con la primera ola. La primera ola se juntó que era un virus muy fuerte que aterriza en el mundo entero y encima no sabemos cómo atajarlo. En esta tercera ola, aunque llegue la cepa británica, llegue la cepa sudafricana, estamos ante una situación difícil, pero más o menos podemos tener un control, entre comillas, del control que se pueda tener con esta pandemia, ¿no? Exacto. Como decía al principio, lo peor casi de la primera ola, era el desconocimiento que había, que nos ha pillado a todos, a todo tipo de autoridades, sanitarias, políticas, a todos, pues con un gran desconocimiento. ¿Qué ventaja tenemos ahora? Pues que ya conocemos muchas cosas, efectivamente. Conocemos en general el comportamiento del virus, conocemos mejores métodos para combatirlo y, sobre todo, tenemos ya varias vacunas que ya están siendo administradas, con lo cual esto me invita a un cierto optimismo. Conocemos también que con los confinamientos adecuados, al menos el virus, si no se mata del todo, se detiene. Tenemos ya armas para ser utilizadas. Que luego se utilice de una manera u otra en función de la cogobernanza y en función de lo que decida cada autonomía, haciendo uso de las competencias sanitarias que tiene, eso es otro tema. Pero ya sabemos que hay una serie de parámetros que, si se respetan, conseguimos vencer al virus. Además, desde la delegación de gobierno se ha intentado ayudar a los ayuntamientos, que es uno de los objetivos, aparte de la comunidad autónoma, también directamente a los ayuntamientos. En el caso, por ejemplo, más directo ha sido la entrega de mascarillas, que fue algo que se necesitó cuando se toma la decisión desde los mandos sanitarios de que taparse la boca era una buena manera de combatir este virus, ¿no? Sí, así es verdad. Se ayudó a los ayuntamientos todo lo que pudimos, por ejemplo, con el reparto de mascarillas, que fue un hito, yo creo que marcó un antes y un después. Y ahora que me dais la oportunidad, aprovecho para agradecer a todos los ayuntamientos, de signo político que sean. Yo siempre digo que aquí, en la delegación del gobierno, no hay ayuntamientos de una ideología y de otra, hay ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. A todos hemos intentado ayudar por igual, no solo con el reparto de mascarillas, que su colaboración ha sido esencial, la colaboración de los policías municipales. Algunos concejales incluso venían a recoger las mascarillas y se encargaban, ayudaban a repartir. Por supuesto, policía y guardia civil, eso ya se da por hecho. Pero decía que no solo con las mascarillas, sino que luego también hemos prestado ayuda a muchos municipios que nos lo requerían para el tema del traslado de enfermos, de muertos, a través de la colaboración, magnífica colaboración de la Unidad Militar de Emergencias. También hemos auxiliado a través de la UME a muchos ayuntamientos que lo necesitaban, porque yo con los ayuntamientos tengo que reconocer que tengo una especial debilidad. Lo has dicho al principio, mi primera responsabilidad política fue ser concejal en un pueblo relativamente pequeño
y sé lo que se pasa cuando se está en un ayuntamiento. Es la primera barrera, por así decirlo, ante la cual los ciudadanos van a reflejar sus peticiones, sus dudas y también a veces sus quejas. Con lo cual, ser concejal, ser alcalde es muy, muy complicado. Es muy bonito porque hay una cierta inmediatez. Lo que se hace se ve muy rápido reflejado en la ciudadanía, pero también es bastante incómodo porque hay que estar las 24 horas pendientes de sus ciudadanos. Con lo cual, insisto, tengo esa especie de debilidad por los ayuntamientos, por los municipios, por sus responsables, y me he sentido muy honrado ayudándoles en todo lo que se ha podido. Es muy curioso, ¿no? Porque además se tuvo que actuar tan rápido con unas normas nuevas que entran, que tiene que aplicar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que los ciudadanos tienen que saber acatarlas, porque también es muy complicado que normas que van cambiando, además, que van cambiando casi semanalmente, pues hicieran posible que todo eso entrase dentro de un engranaje donde la delegación de gobierno de Madrid, como las delegaciones de gobierno en toda España, tuviesen que estar al frente de todo ese cambio constante que a día de hoy sigue pasando. Seguimos teniendo cambios constantes que muchas veces el ciudadano pues ya se pierde, lógicamente. Completamente de acuerdo, Juan Antonio. Yo siempre he dicho, lo que ocurre es que una cosa es decirlo y otra cosa llevarlo a la práctica, ¿no? Y siempre hay una pequeña distancia. Que lo que no podíamos hacer las autoridades, cada uno en nuestro ámbito, era, y lo digo así como lo pienso, volver loca a la población. Es decir, lo que los ciudadanos querían en momentos de crisis, en este caso sanitaria, eran certezas y no incertidumbres. Y a veces, y no culpo a ninguna administración, pero a veces en un afán de hacerlo pues, lo mejor que se puede, de un perfeccionismo, yo creo, excesivo, a veces se tomaban medidas que lo que hacíamos entre todos era confundir a la población. Yo creo que eso es lo peor que se puede hacer. Y ha sucedido. Y es otra de las enseñanzas que si se diera, que estoy convencido de que no se va a dar una nueva ola, pues es algo ya que hemos aprendido. Porque, por ejemplo, el tema de los confinamientos, pues los confinamientos perimetrales en municipios, bueno, pues es relativamente fácil realizarlos, a pesar de las molestias para los vecinos que esto conlleva. Pero lo que ya es mucho más complicado es los confinamientos por zonas de salud. Eso, sinceramente, es muy, muy, muy complicado. En principio, esos confinamientos se pretendían hacer a través de las policías municipales, pero como era lógico, pues era completamente imposible. No puede haber un policía municipal ni nacional detrás de cada ciudadano y era muy complicado separar en una misma calle una acera confinada y la otra acera no estaba confinada. Insisto, ese control era muy difícil, pero en general, con excepciones dolorosas, pero por eso digo en general, los madrileños y las madrileñas se han comportado con mucha responsabilidad y yo creo que entre todos, porque esto es una labor de todos, ninguna administración por sí sola podría hacer frente a esta pandemia de unas características, bueno, lógicamente no se había vivido nada en el último siglo, pero entre todos estamos siendo capaces de superarlo. Sí, porque es muy difícil. Se quejaban el otro día los responsables de la sanidad pública madrileña de que no será muy celoso a la hora de vigilar precisamente lo que usted está comentando de las zonas básicas de salud, pero lo cierto es que es muy complicado el coordinar eso. Y hablando con responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante estos días, me decían, es que ni siquiera entra dentro de nuestras competencias esa actividad concreta. O sea, y ya no solo hablamos de Madrid, podemos hablar incluso de fuera de Madrid, en provincias. No tienen esa labor que hacer, o sea, no entra dentro de su normativa, porque el jefe directo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional vienen desde los organismos del Estado, no desde las comunidades autónomas, por lo cual los reglamentos de las comunidades autónomas irían por un sitio y los cuerpos nacionales irían por otro, ¿no? Es algo que repito con muchísima frecuencia. Yo diría que hasta la saciedad. El agradecimiento que debemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, como has dicho muy bien, Juan Antonio, han tenido un comportamiento extraordinario, excediéndose en lo que son sus competencias, efectivamente. Lo he comentado hace unos minutos. En principio, cuando se hablaba de esos confinamientos reducidos, esos confinamientos por zonas de salud, se pensaba que podía ser capaz la Policía Municipal, que es la más próxima al ciudadano, de realizarlos. Luego se vio que era imposible y se pidió ayuda
a Policía y a Guardia Civil. Ayuda que fue prestada de una manera absolutamente ejemplar. Y no solo se extralimitaron para bien en sus funciones, sino que realizaron acciones tales como el reparto de las mascarillas, también ayudaron en los municipios donde había que hacerlo. Incluso, tanto Policía como Guardia Civil, ya dejando al margen y dando, por supuesto, la magnífica labor de las policías municipales, pero también han contribuido, por ejemplo, a sacar cadáveres de muchos homicidios en toda la Comunidad de Madrid. Eso tampoco entra, en principio, dentro de lo que se puede presuponer que son funciones lógicas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y lo han hecho. Por eso yo creo que debemos estar muy, muy agradecidos al conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a las policías locales, pero luego a organismos como Cruz Roja, como Cáritas, como Bomberos. Yo creo que ahí hemos dado la talla, sinceramente, y que tenemos unos servicios públicos que hay que potenciar, por cierto, que hay que potenciar a una gran altura. Me consta que tiene buena vista con la alcaldesa de Navacerrada, Ana Paula Espinosa, que estuvo hace no mucho tiempo precisamente en este municipio, y curiosamente ese fin de semana eran los mismos empresarios del municipio, a instancias del propio ayuntamiento, a decir que no fuera la gente a Navacerrada, porque es uno de los municipios que más incidencia tiene de coronavirus. Incluso ha salido la alcaldesa a decir que por lo menos este fin de semana sí que es cierto que no se ha visto movimiento en su localidad cuando hablamos de un sitio tremendamente turístico como es Navacerrada. Hablaba usted del comportamiento de los alcaldes, independientemente del color político. Le pongo el ejemplo porque ha ocurrido este fin de semana en el caso de Navacerrada y es alcaldesa socialista, pero podría ser de cualquiera. Yo creo que los alcaldes y concejales han sido fundamentales también en toda esta historia. Sí, sí, exactamente. El ejemplo que me acabas de poner de Ana Paula, alcaldesa de Navacerrada, magnífica alcaldesa, por cierto, no porque sea mi partido, pero porque lo es, y los empresarios de la hostelería, de verdad que es un ejemplo para enmarcar. Hostelera, ella es hostelera, cuidado. Sí, sí, también, por eso. Pero el conjunto de la hostelería de Navacerrada, este ejemplo que han dado es para enmarcar y para dejarlo ahí para los anales de la historia. ¿Cómo son capaces de ir en contra de sus intereses económicos para salvaguardar la salud? De verdad, esto es poco conocido y debería de ser más conocido, porque es un ejemplo de civismo impresionante. Hablamos del tema de las vacunas, antes lo comentaba. Las vacunas son fundamentales ahora mismo en toda esta historia, pero hemos entrado como en otra guerra. Parece que aquí íbamos de guerras políticas o pequeñas guerras políticas y el tema de las vacunas se ha convertido en otra pequeña guerra. ¿Cómo está el tema de las vacunas? Y tendremos esa inmunidad de rebaño de la que tanto hablan, por lo menos en el mes de octubre o en el mes de noviembre de este año. Yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que en otoño tendremos ese 70% de la población vacunada. Es verdad que ha habido alguna disfunción, por así decirlo, pero afortunadamente, y lo digo así, afortunadamente, la compra de las vacunas se hace en el ámbito de la Unión Europea, con lo cual lo que es la compra no podemos utilizarla aquí en España o en Madrid en particular como arma arrojadiza de unos contra otros. Es la Unión Europea la que ha tenido la responsabilidad. Parece, que ha habido gente, alguna empresa que ha intentado, parece ser, anteponer el negocio a la salud, o al menos anteponer el negocio a los compromisos que previamente había adquirido con la Unión Europea. Parece que ese tema se ha resuelto y yo espero que ahora ya iniciemos lo que podemos llamar la velocidad de crucero, se empiecen a priorizar colectivos y luego al final podamos conseguir que al final del verano, en otoño, el 70% de la población española esté vacunada. Yo creo que sería ideal. Señor Franco, como delegado del Gobierno de Madrid, ¿cómo valora a la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus quehaceres en cuanto a la pandemia se refiere durante todo este tiempo, ya que ha sido muy criticada en muchos sectores de su propio Partido Socialista? Y parece que ha habido una tensión muy grande. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una visita directamente a Sol para hablar con Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo valora toda esta labor que ha llevado a cabo la presidencia de la Comunidad de Madrid? El gesto del presidente del Gobierno, poniéndose a disposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un momento muy, muy difícil, lo valoro como gesto de una gran altura y de una gran talla política. Yo creo que es un gesto sin precedentes, no solo poniéndose a disposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino incluso acudiendo a la sede
el presidente del Gobierno de España, hay que situarse adecuadamente. El presidente del Gobierno de España acude a la sede de un gobierno regional para ponerse al servicio de este gobierno regional para mejorar la situación. Yo creo que es un gesto sin precedentes. Y con respecto a la labor que ha desarrollado la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues como toda labor política seguro que tiene luces y sombras. Si yo critico abiertamente su gestión, pues podrán decirme, como ya sucede en alguna ocasión, que ejerzo más como secretario general del Partido Socialista que como delegado del Gobierno. Pero como ciudadano, como digo siempre, tengo mi opinión y no me gusta callármela, nunca. Ha habido algo que a mí me ha parecido muy, muy nocivo en el tema de la pandemia y es lo que ha sucedido con los centros de atención primaria. En algunos pueblos de la sierra todavía hay centros de atención primaria que están cerrados y ese es el primer dique de contención. Ese debiera haber sido el primer dique de contención para la pandemia. En el tema de los rastreadores, pues tampoco es que la Comunidad de Madrid, el Gobierno, haya estado, digamos, muy diligente. Y en cuanto a las críticas, si me lo permites, me paro ahí para que luego nos digan que utilizo este espacio y que utilizo este cargo para hacer crítica a la labor del Gobierno regional. Bueno, no voy a ahondar mucho más por ahí, pero sí que es cierto que el año pasado, o sea, en 2020, se vio cierta tensión en el gobierno regional y usted como secretario general, porque no se puede quitar un traje y poner otro. Usted es el que es y ya está. Dijo en su momento que en caso de necesidad el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid podría llegar a apoyar a Ciudadanos en una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Eso se ha disipado, esa situación de tensión que parece ser que fue real y que sí que hubo entre Ciudadanos y Partido Popular en el gobierno regional y que los socialistas, bueno, pues intentaron por lo menos explorar esa posibilidad? Sí, es así. A mí no me gusta decir una cosa los días pares y los días impares la contraria, ¿no? Es verdad que en su momento dije, lo mantengo por supuesto, que llegado un momento de inacción del gobierno regional, pues si había que tomar alguna medida en el terreno de un cambio de gobierno que pasase por una moción de censura, que llevase a que el presidente del gobierno fuese una persona de Ciudadanos, los socialistas, ante una situación, más lo maticé mucho, ante una situación de necesidad, estaríamos dispuestos a estudiar esa posibilidad. Eso lo dije en su día y, por supuesto, la moción de censura no es algo extraterrestre, es algo que está ahí en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Madrid y que puede ser utilizado en cualquier momento. A continuación, como la situación epidemiológica empeoró, pues dije y mantengo que nuestro enemigo, único enemigo en este momento, sigue siendo a día de hoy, es la pandemia, es el virus. Y cuando podamos salir de esta situación, de esta crisis sanitaria, y si puede ser también cuando podamos salir de la crisis económica, que indudablemente está ya a la vuelta de la esquina, pues podemos hablar de todo. Podemos hablar de moción de censura, podemos hablar de cambio de gobierno, porque no hay que olvidar que quien ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid fue el Partido Socialista Obrero Español, que a veces parece que se nos olvida y yo, como ciudadano que dice lo que piensa, tengo que repetirlo. Bueno, además, hablando un poco de todo esto, estamos en una legislatura que no es nada normal. Los ayuntamientos vemos como empezaron con unas coaliciones, hablábamos del caso de Navacerrada, empezó con coalición con Ciudadanos, Ciudadanos ha marchado, se ha quedado en solitario el Partido Socialista. Hace unos días hemos visto en el Escorial, por ejemplo, también como el Partido Popular y Ciudadanos han roto ese pacto que tenían de inicio de gobierno. En otros municipios también podrían estar pasando cosas en ese mismo sentido, pero usted ve que esta legislatura, bueno, ya vemos que no va a ser normal y que no va a terminar como empezó con los primeros pactos de gobierno. ¿Y cómo ve a sus alcaldes, a los alcaldes socialistas, y esto se lo pregunto como secretario general, en esta situación de pandemia, cómo han actuado, cómo los ha visto? Yo, en general, creo que están haciendo una magnífica labor, con las dificultades porque lo has dicho muy bien. Esta es una legislatura inestable. Es una legislatura inestable que los pactos que hoy parecen muy sólidos, mañana dejan de serlo y se producen cambios de gobierno. Pero lo que debemos buscar y lo que yo digo siempre a los alcaldes de mi partido y a los concejales de mi partido es que por encima de todo y por encima de los intereses partidistas tengan siempre presente que lo que debe buscar un alcalde, lo que debe buscar un representante público es lo mejor para sus ciudadanos y que seamos generosos en ese terreno y que a veces
A veces hay que tragarse pactos que no nos gustan mucho, pero si benefician al conjunto de la población, bienvenidos sean, porque al final la gente lo que quiere es soluciones a sus problemas cotidianos y le importa poco las coaliciones. Lo que quieren es soluciones. Las coaliciones, pues para mucha gente, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, es algo secundario. Pero es verdad que dentro de esta inestabilidad, la obligación de todos los políticos, de todo signo, es mejorar la vida de sus ciudadanos. Se hace muy difícil no hablar de lo que estamos hablando, de la pandemia y de las situaciones extremas que estamos viviendo, pero, por ejemplo, tenemos el caso de la Cañada Real, que está ahí, que hace unos días le visitaba el alcalde de Rivas, el señor Del Pura, para abordar esta situación, donde dos municipios como Madrid y Rivas están ahí implicados en esta historia. ¿Se le puede encontrar solución a un problema que no es de ahora, que es un problema que viene de antaño? El problema, sí, surgió en los años 90 y no se ha solucionado. Es evidente que no se ha solucionado. Es verdad que ahora, digamos que ha adquirido un mayor protagonismo mediático por el tema de los cortes de luz, por las inclemencias invernales, la inclemencia meteorológica Filomena pues supuso también que la atención se centrase más en la Cañada Real. Soluciones a corto plazo y definitivas, pues tengo que ser muy sincero y muy claro, a corto plazo y definitivas no veo. Soluciones a medio plazo, si todas las administraciones colaboran con lealtad, si no se utiliza la Cañada Real como arma arrojadiza de unos contra otros, hay que encontrarlas. En 2017 se firmó el famoso Pacto por la Cañada Real, que implicaba al conjunto de las administraciones, a los ayuntamientos, a la comunidad, y también tenía una parte a desarrollar en ese pacto, la delegación del gobierno. La delegación del gobierno lo que tenía que hacer era garantizar la seguridad y el orden público. Y con todas las críticas que se puedan realizar, en eso estamos. Y es más, en los últimos meses, extralimitándonos en lo que son nuestras competencias en la Cañada Real, pues aquí en la delegación del gobierno nos hemos reunido con todo el movimiento asociativo de la Cañada Real, con la empresa suministradora de energía también, asociaciones de vecinos, colectivos de todo tipo. Por aquí pasaron más de 20 representantes de organizaciones. Nos hemos reunido con todos, con concejales, con alcaldes de Calle de Rivas en más de una ocasión. Con el alcalde de Madrid no nos hemos reunido expresamente para eso, pero lo hemos comentado, en búsqueda de alguna solución que vaya más allá de los cortes de energía eléctrica. Porque el problema de la Cañada Real, por desgracia, no solamente son los cortes de luz, dicho vulgarmente, que es lo que ahora mismo está llamando la atención. Hay un problema sanitario importante, hay un problema social importante, hay un problema de educación para los niños de la Cañada Real y eso no se resuelve un día para otro. Hay un problema fundamental que es el habitacional, hay un problema de vivienda. No se han realizado los realojos que se contemplaban en ese plan por la Cañada Real. Hay un comisionado nombrado por la Comunidad de Madrid, que es quien tiene que asumir determinadas competencias que no se están asumiendo con la profundidad adecuada. Hay una dirección general en la Comunidad de Madrid, Dirección General de Industria, que tiene que velar porque todos los madrileños tengan acceso a energía eléctrica. Es decir, si todos somos capaces de colaborar lealmente y cada uno asume las competencias que le corresponden, entre todos podemos resolver el problema de la Cañada Real, que es una vergüenza que en pleno siglo XXI, a pocos kilómetros del centro de Madrid, siga habiendo lo que ahí se está dando, ¿no? Pero hace falta sensatez, cordura, responsabilidad, generosidad y mucha lealtad institucional. Y luego también, por otra parte, hay otro problema que están teniendo los alcaldes de la Sierra Norte y de la Sierra de Guadarrama, de toda la comarca serrana, con el tema de que piden más guardias civiles, en su mayoría, porque al final las competencias de seguridad ciudadana las están teniendo las policías locales, que también suelen ser escasas, porque suelen ser pueblos pequeños, con lo cual no tienen muchos efectivos de su policía local y necesitan más guardia civil. Además, se quejaban mucho de que durante esta época de la pandemia habían visto cómo habían crecido muchos los municipios, porque muchos madrileños se habían ido a vivir a su segunda residencia e incluso muchos de ellos se han empadronado en estos municipios. Visto lo visto de no tenerse que quedar encerrados en un piso en Madrid, preferían quedarse encerrados en su vivienda unifamiliar en la sierra.
esto me consta y he hablado con muchos alcaldes del Partido Popular y del Partido Socialista y me consta que les ha recibido y les ha tratado fenomenalmente bien, porque nada más que tienen palabras buenas hacia usted. Digo alcaldes de otro signo político diferente al suyo, con lo cual imagino que eso es gratificante. Pero también ven que la situación es muy complicada de resolver. Si además de tratarlos bien, consiguiera que se incrementase el número de guardias civiles, ya de verdad que podría retirarme ya súper satisfecho de mi labor política y en este caso de como delegado del gobierno. Es verdad que los he recibido primero porque, como he dicho antes, yo entiendo o pretendo empatizar con los responsables municipales, porque sé que tienen una labor dificilísima. En segundo lugar, porque es verdad, bueno, en segundo lugar, porque es mi obligación. Yo no hago nada al otro mundo. Mi obligación como delegado del gobierno es recibir y hablar con todas aquellas autoridades que tengan alguna responsabilidad, como decía antes, sobre la vida de los ciudadanos, para mejorarla siempre. Y es verdad que en la sierra, que por cierto es una zona que me encanta y en mis ratos libres antes, ahora ya no los tengo, pues me gustaba perderme en plan anónimo por la sierra porque tiene parajes maravillosos. Bueno, no vamos a hacer un panegírico de la sierra, aunque podríamos hacerlo. Yo estaría encantado. Cuando quieras hacemos un monográfico sobre las grandes virtudes paisajísticas, gastronómicas y de todo tipo que tiene la sierra. Pero, tomo nota de eso. Es verdad que la población se ha incrementado de una forma importante y lo has dicho perfectamente. Mucha gente incluso se ha empadronado en lo que era su segunda residencia ante la situación epidemiológica que teníamos. Y es verdad también que al haber un mayor número de personas residiendo en los municipios de la sierra, las necesidades de, en este caso, Guardia Civil se han incrementado. Pero, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con que la Guardia Civil en Madrid tiene unos efectivos limitados y el solicitar refuerzos a la Guardia Civil supone, en muchos casos, detraerlos de otras zonas. Entonces, no es sencillo. Yo por eso les digo siempre lo mismo, vamos a intentarlo. Y puedo dar fe, y a veces me pongo pesado con la directora general de la Guardia Civil, que tiene una paciencia infinita conmigo, porque siempre que tengo ocasión de decírselo, pido más Guardia Civil, no solamente para los municipios de la sierra, que ahora mismo son quizá los más necesitados, sino para el conjunto de la población madrileña. Pero, repito, no es fácil. Se está intentando optimizar la plantilla, se está intentando optimizar las funciones, las rutas de la Guardia Civil, que sean con más frecuencia, que la gente vea a los coches de la Guardia Civil con más frecuencia en sus municipios, que eso tiene un efecto importante sobre la seguridad. Insisto, lo estamos intentando. Soluciones, pues pasa como con otro tema. Ojalá se hubiese ya a corto plazo y ojalá mañana pudiéramos decir hay 500 efectivos más de la Guardia Civil, por decir un número, que nadie me tome la palabra al pie de la letra, disponibles para prestar servicio en la sierra. Ojalá. Repito, hay una voluntad clara por parte de la dirección de la Guardia Civil, por parte del general, jefe de la zona, de la comandancia de Tres Cantos, para incrementar en la medida de las posibilidades la presencia. A veces no es tanto el número como la presencia de la Guardia Civil en los diferentes municipios de la sierra. Ya para ir finalizando, como decíamos, cumple un año ahora estos días al frente de la delegación de gobierno. ¿Con qué imagen se queda de este tiempo negativo y luego la positiva? Para terminar con el lado positivo, ¿cuál ha sido el peor momento que ha vivido al frente de la delegación de gobierno y en el que a lo mejor pensó, Dios mío, ¿qué hago aquí? Porque por estar aquí estoy viviendo esto. Sí, el peor momento fue, por supuesto, lo que tuvo que ver con la dichosa manifestación del 8M y las connotaciones judiciales que aquello tuvo. Como antes he dicho, bueno, pues por mucho que yo tuviese, por supuesto, la conciencia muy tranquila, por mucho que catedráticos de Derecho Penal y personas que conocían a fondo el mundo de la justicia decían, pues esto no tiene ni pies ni cabeza, si esto se va a quedar en nada, uno siempre tiene esa preocupación y siempre resulta molesto estar en esa situación. Eso fue lo peor. Lo mejor fue contemplar algunos casos de solidaridad
que se dieron entre personas, pues como gente que iba transitando por la calle y ante una necesidad de los vecinos no dudaba en subir a su domicilio, llevarle comida, etcétera, etcétera, donde el confinamiento se han visto muchos casos. La solidaridad y la responsabilidad del conjunto de los madrileños, dejando al margen algunos comportamientos poco edificantes, vamos a dejarlo ahí, que los ha habido y que lo sigue habiendo, por desgracia, porque yo no entiendo cómo todavía se siguen celebrando las fiestas que se siguen celebrando y cómo todavía hay gente que incumple las normas, de verdad, con lo que está cayendo. Pero, en fin, en general, el comportamiento de la sociedad madrileña me ha parecido ejemplar y lo valoro muchísimo. La solidaridad que ha habido en muchísimos casos durante esta pandemia. Para mí, esa lección que hemos dado los madrileños es lo mejor. Ese mensaje que usted está dando de las no fiestas es fundamental. Se quejaba la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, estos días de que el incremento del número posiblemente de coronavirus de incidencia en su municipio se debiera a esas fiestas privadas en las que han vigilado y se han denunciado en este municipio, pero como ha pasado en otros. En Madrid capital, obviamente, cuanto más grande es el municipio, más grandes son las fiestas, ¿no? Más de 200 denuncias de fiestas este fin de semana. Eso es terrible. Esa es la concienciación, el mensaje. ¿Qué mensaje le lanzamos a los que nos estén escuchando? Pues que estamos en el camino adecuado para vencer al virus, pero que todavía nos queda un recorrido por hacer y que solo saldremos bien de esta si seguimos siendo responsables y si seguimos mentalizando a los que no lo son para que lo sean. Ese es el camino a recorrer. José Manuel Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte, porque en su suerte al final va la nuestra también. Muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Gracias. Gracias.